El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y crecieron y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir esa parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están afuera, los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos 30, otros 60 y otros del 100 por uno. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Bueno, gracias. No voy a tratar de explicar, ¿verdad?, una parábola que Jesús ya explicó, ya lo dice con toda claridad, pero sí, sí se puede abundar un poquito más, sobre por qué de los 4 lugares, de los 4 tipos de tierra donde cayó la semilla, solo uno dio frutos. Los demás la recibieron, pero no dieron frutos. Aquí en esta parábola nos ayuda en una de las enseñanzas en la que quiero centrar mi atención hoy, es que nadie se sienta seguro de su salvación hasta que llegue al cielo. Nadie se sienta seguro de su salvación hasta que llegue al cielo, porque no son pocos los que se sienten satisfechos de lo que están haciendo, se sienten seguros porque ya van a la iglesia, porque se están confesando, porque están comulgando, y esto les hace como tener una cierta seguridad de ir al cielo. Porque están asistiendo a la Santa Misa. No me refiero a una desconfianza total, de una desconfianza que nos haga mordernos las uñas, sino una desconfianza que nos permita estar alertas para que no nos desvíen del camino sin que nos demos cuenta.
para que no vayamos en un sentido contrario y nosotros estemos pensando que vamos en camino de la salvación, porque esto puede pasar. Aún estando en contacto con la palabra de Dios, podemos ser desviados nosotros. Para esto quisiera recordar el libro de los Números. Ahí por el número 22, el capítulo 22, vamos a encontrar al profeta Balaam. Vamos a encontrar a este profeta del que habla San Pablo en su segunda carta. San Pedro, perdón, habla en su segunda carta. Es un profeta que se dejó seducir por la riqueza y estaba en contacto con Dios. Pero se dejó seducir por la riqueza. Se habla que en tiempos de Moisés está el pueblo de Israel, ya está prácticamente entrando en la tierra prometida. Entonces viene este rey, Balac, va a venir le da miedo ver el numeroso grupo, el numeroso pueblo de Israel y jóvenes prácticamente, la mayoría de ellos jóvenes. Entonces le da miedo a él ver a todos estos y llama al profeta Balaam, lo llama para que maldiga a Israel y poder vencerlo en la guerra. Ya conocía los efectos de la maldición. Para poder ganarle a alguien, ya lo conocía y le pide al profeta y le dice al profeta, porque yo sé que lo que tú maldices, maldecido queda, y lo que tú bendices, bendecido queda. Maldícelo para poder vencerlos. Y el Señor le va a hablar al profeta. Le va a hablar, no pertenece al pueblo de Israel, curiosamente, este profeta. Y Dios le va a hablar y le va a pedir que no se vaya a atrever a maldecir al pueblo de Israel. Y el rey le manda otra vez otros embajadores porque no aceptó y le manda, te voy a llenar de riqueza, te voy a dar. Y entonces el profeta, el Señor le dice, bueno, ve, pero solamente vas a decir lo que yo te diga, lo que yo te permita decir. Y se viene el profeta, pero allí es donde se viene el cambio en el corazón del profeta. Está haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando va el profeta en camino para encontrarse con el rey Balac, se encuentra con el arcángel, era aquí en San Gabriel, creo que era San Gabriel el arcángel, con una espada en la mano en el camino, y la burra que llevaba el profeta se detiene. Y el profeta pues le empieza, ¿verdad?, para que avance, porque venían los príncipes enviados por el rey para que lo llevaran, y la burra pues le da la vuelta y le jalaba, y la burra se pega a la pared para pasar por lo más lejos que pudiera del ángel, pero el ángel le cierra el camino y se tira al suelo la burra, y el profeta le está dando golpes y golpes, y Dios hizo hablar a la burra. Qué curioso, por eso no me extraña que hable a través de mí, dice hablar a la burra. Entonces hace hablar a la burra y la burra le pregunta al profeta, ¿cuándo he hecho yo esto? ¿Por qué me pegas? ¿Cuándo yo he hecho esto? Yo nunca te he fallado, tú siempre me has montado, siempre he estado yo contigo, siempre te he llevado. Y el profeta lo reconoce, sí es verdad, tú nunca habías hecho esto. Y entonces Dios le abre los ojos al profeta y ve al ángel. Y el ángel le dice, si tú hubieras pasado por aquí, yo te hubiera matado. Le debes la vida a la burra, a la que estabas agarrando a golpes. Hubo un cambio en el corazón y no se notó y nadie lo vio. Porque si no hubiera habido un cambio, el arcángel no se hubiera detenido a detener a alguien que estaba obedeciendo a Dios. Allí se suscitó un cambio. De hecho, va a morir el profeta va a morir cuando va a llegar el pueblo de Israel, van a destruir a los moabitas y va a morir a espada junto con todos los moabitas. Pero cuando está allí y Dios ya ve al ángel, ahora sí se alinea con Dios y sí va hasta donde lo espera el rey, pero dice solo lo que Dios le pide y en lugar de maldecir a Israel, lo bendice. Lo veo, dice él, lo veo como un león que se echa. ¿Quién se atreverá a perturbar tu sueño y tu descanso? Un león, imagínense, la fuerza empieza a hablar y se enoja el rey, pero te pedí que lo maldijeras.
Pues dijo, esto es lo único que me puso Dios, esto es lo único que se me dijo a mí que dijera de parte de Dios. Y pues sí, 3 veces lo llevó en 3 lugares diferentes el rey para ver si en uno de los lugares sí lo maldecía. Pues no entendía las cosas de Dios. Y en los 3 veces bendijo el profeta a Israel. Bendijo el profeta a Israel. Entonces un profeta se desvió y escuchaba a Dios, al Dios verdadero, porque lo conocía al Dios verdadero. Son cosas que el Señor solamente sabe por qué las hace. Por eso decía al principio que nadie se sienta seguro. Ya voy a misa, ya estoy aquí. No porque estés aquí quiere decir que vas a terminar aquí. Ya estás aquí, pero ahora falta la perseverancia final hasta el último momento de nuestra vida. Nosotros no nos vamos a salvar por el bien que hicimos en el pasado, sino por lo que estamos haciendo, porque si yo hago el bien en el pasado y termino haciendo el mal, las cosas cambian. Las cosas cambian. Si una persona hace el mal toda su vida y al final se arrepiente, se convierte, y pide la salvación, la alcanza. Hoy lo escuchamos a Jesús decir en la parábola esta: si la persona se arrepiente y pide perdón, alcanza la misericordia. Pero también lo contrario, alguien que hace el bien toda su vida, al final se endurece y se pone contra Dios, se pierde, porque todo el bien que se hizo queda oscurecido por el último mal que se hizo. Queda oscurecido, pero lo mismo pasa en lo contrario, por si alguien pensara que es injusto, no, porque lo mismo pasa al contrario, todo el mal que se hizo queda tapado con las últimas obras buenas que se hacen. Entonces nos podemos esperar hasta el final para hacer obras buenas, no, porque no sabes cómo vas a morir, no sabes si vas a tener tiempo de arrepentirte, no sabes si va a ser un accidente, un golpe en la cabeza y lo primero que explote es el cerebro y ya no funcione. Bueno, a algunos ya no les funciona, ¿verdad? Pero los que sí todavía, pues entonces tenemos que estar atentos a esto, atentos, cuidadosos de esto. Nuestra garantía, si nosotros podemos saber que vamos en camino de salvación a través de los frutos, dice Jesús hoy en la parábola. Lo importante son los frutos, no las hojas, no el tallo, los frutos. Alguien dirá, yo ya tengo viniendo a misa 5 años, 10 años, qué bueno. ¿Y los frutos? Eso es lo que cuenta. ¿Y los frutos? Yo ya recé el rosario y tengo 20 años rezando el rosario. ¿Y los frutos? Eso es lo que importa. Lo demás es la raíz, el tallo, las hojas. Eso es lo que nosotros vamos, cuando vamos perseverando. Pero, ¿y los frutos? Eso es lo que Jesús hoy centra su atención en los frutos. Cuando nosotros tenemos frutos de santidad, la santidad no solamente es el amor a Dios, la santidad también es el amor a su voluntad. La santidad es el amor a Dios y el amor al prójimo. Abrazar la santidad de la voluntad de Dios con docilidad. Porque nos cuesta mucho trabajo a nosotros abrazar la voluntad de Dios. Abrazar la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios implica no hacer nuestra propia voluntad. Es un sacrificio de nuestra voluntad. Es algo que Dios está esperando para nuestro bien, no para bien de Él. Entonces, vean cómo no estamos hablando de los que andan en el camino del mal. Esta parábola ahorita no se está refiriendo tanto a los que andan en el camino del mal, sino a los que estamos cerca de Dios, a los que sí venimos a la Santa Misa, a los que sí estamos orando. Se nos está mostrando, nos está poniendo el Señor una realidad delante de nuestros ojos. Mientras no lleguemos al cielo, corremos peligro de desviarnos en cualquier momento. Así de que todos tenemos que vivir atentos, no angustiados. No angustiados. El que se angustia es porque no confía, y el que confía no se va a salvar.
Entonces necesitamos sí confiar, pero no en nosotros. Confiar en Dios, pero no en nosotros. Estar con la mirada atenta. En cualquier rato nosotros podemos correr el peligro de desviarnos. ¿Y qué es lo que puede desviarnos en el camino? A veces sin que nosotros nos demos cuenta. Muchas personas vienen a la celebración de la Santa Misa, especialmente los domingos. Es cuando las personas se acercan a la Santa Misa y todos escuchamos la palabra de Dios, pero no todos da fruto. Hay quienes han escuchado las suficientes verdades como para que fueran santos y no lo son. No han puesto en práctica, no ha germinado, no ha dado fruto lo que escucharon y entonces no hay santidad, porque no ha habido un trabajo de nosotros, de nuestro corazón. En las parábolas de hoy vamos a centrar la atención ahora, vámonos a la parábola de Jesús, del sembrador que siembra estas semillas, y entonces nos dice el Señor, las primeras semillas o palabra de Dios cayeron en el camino. El camino es una tierra muy pisada, y como está muy pisada, está endurecida. Y como está endurecida, no entra una semilla, se queda fuera, no entra una semilla. Y como se queda fuera, como no entra, entonces queda fácil para que cualquier ave del cielo se acerque y se la coma. Por eso son este camino, el que tiene el corazón como un camino, significa que está endurecido. Es muy probable que se haya justificado en su odio, es muy probable que se haya justificado en su rencor. Es muy peligroso que nos autojustifiquemos nosotros cuando tenemos algo contra la otra persona, pero esa persona se lo merece, pero es que ella me pegó primero, pero es que a mí me quitaron, pero es que yo tengo la razón. Aunque tengas la razón, te estás endureciendo, por más que vayas a misa no va a entrar nada. No va a entrar la palabra y es la palabra la que va a dar vida, la que va a germinar. No son frutos míos, es su palabra en mí que da frutos de santidad. Son actitudes mías de santidad, esos son los frutos, actitudes. Por eso yo tengo que dejarla entrar la palabra de Dios en mi vida. ¿Esto significa que todo va a ser bonito? No. Porque el Señor me va a confrontar con mi realidad, no siempre va a ser agradable, no siempre va a ser bonito. Me voy a dar cuenta que estoy cometiendo errores que yo no había visto. Entonces por eso hay que estar abiertos, dejar entrar. Pero si yo justifico el odio y justifico el rencor, no va a poder entrar la palabra de Dios. Entonces el sacerdote dice, tienen que perdonar a su suegra. Como él no tiene suegra. Qué fácil, no hombre, no, si él viviera, si supiera cómo es mi viejo, si supiera cómo es mi vieja, no hombre, a este no merece perdón, esta no merece perdón. Ya se cerró, se justificó a sí mismo, no acepta la palabra de Dios y Dios le respeta. Viene Satanás y le quita, está encimita, se lo quita y se lo lleva como si nada. Las segundas semillas, dice Jesús, cayeron entre piedras. Hay tierra, pero también hay piedras, hay problemas, hay dolores en nuestro corazón, hay recuerdos dolorosos, traumas que nos impiden que la palabra de Dios germine. Le cuesta trabajo a la palabra de Dios profundizar, echar raíces profundas. Mientras más profunda es la raíz, más fuertes, aguanta vientos más fuertes. Mientras más profunda es la raíz, mientras más cercana a la superficie está la raíz, cualquier viento la arranca. Y ahí, ¿por qué tenemos que dejar que la palabra de Dios eche raíces y vaya abarcando todos los aspectos de nuestra vida? Todos los aspectos, porque si no, dice Jesús en la parábola, como no tenía raíces, no pudo agarrar suficiente agua, viene el sol y la quema, no pudo aguantar.
Este sol es la inconstancia de nosotros que quema las buenas intenciones que nosotros tenemos. Es una inconstancia en nosotros por falta de amor. Porque cuando no amamos lo suficiente, no nos esforzamos lo suficiente. Por eso la falta de amor es por falta de conocimiento. Nadie puede conocer a Dios y no amarlo. Es imposible. Nadie puede conocer a Dios y no amarlo. Satanás ya no lo conoce a Dios, por eso puede no amarlo, porque no lo conoce. El que lo conozca no puede no amarlo, no puede no amarlo. Así de que si alguien se da por vencido en cualquier cosa, en la búsqueda del perdón, de la reconciliación, se da por vencido, es porque amaba poco y por lo tanto conocía poco. Entonces hay que dejar entrar la palabra de Dios que vaya abarcando los aspectos de nuestra vida. Las otras espinas, otras semillas o palabra va a caer entre espinas y logran crecer, no dar fruto, crecer. Nosotros podemos crecer en tiempo que venimos delante de Dios, crecer, pero solo ramas. Si tú siembras un árbol de manzana porque te gusta comer manzanas y lo siembras en tu jardín y va creciendo, da ramas, da muchas hojas y ni una manzana. Y sigue creciendo y sigue aventando y tira muchas hojas y tira muchas cosas, pero ni una manzana. Pues entonces, ¿para qué lo quieres? Si tú hubieras querido un árbol de sombra, pues consigues un árbol frondoso para que te dé sombra, pero tú querías manzanas. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti, de mí? No lo que yo le quiera dar, ¿qué quiere Él de mí? Ese es el fruto que yo tengo que dar, lo que Él quiere de mí. Entonces aquí van a caer entre espinas, crecen, pero no lograron dar fruto, se ahogan. ¿Cuáles son las espinas estas? Jesús mismo lo explica, son las preocupaciones de la vida. Entonces, nosotros podemos estar cerca de Dios, pero preocupados en otras cosas, en las preocupaciones propias de la vida, en la seducción de la riqueza. ¿Cuántos faltan a la celebración de la Santa Misa en domingo, que es precepto, solo porque quieren tener más? Ya no digo para comer, que si alguien faltara porque si ese día no trabaja, no comen sus hijos, no es problema, pero si es para tener más, sí es problema. Esa es la seducción del tener, es la seducción que ahoga lo que está en la palabra de Dios sembrada en nosotros, queda ahogada. Los buenos propósitos no dan fruto. No dan fruto los buenos propósitos que la palabra de Dios hizo nacer en nosotros cuando le escuchamos. Tuvimos una bonita intención, quisimos hacer algo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no podemos hacer nada. De manera que ni podemos sentirnos seguros yendo a la Santa Misa, ni podemos sentirnos seguros porque hasta ahora estamos relativamente cerca de Dios. Cuidado. Seguros cuando entremos al cielo. Mientras tenemos que estar en la lucha, estar atentos para no ser desviados. Es tan fácil desviarnos estando en el camino y creer que seguimos en el camino. Hay muchas, por ejemplo, de nuestras abuelas, yo pienso, ¿no? Muchas de nuestras abuelas que eran rezadoras. Rezaban y mucha gente piensa, como rezaba mucho, de seguro ya está en el cielo, porque rezaba mucho. Pero quién sabe, es que había abuelas que agarraban su rosario, se acomodaban de rodillas y luego empezaban, ponte bien, levanta la cabeza, no te escucho, haciendo enojar a todo mundo, molestas y luego, no entiende, Dios te salve María, llena de gracia, Dios es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendita. ¿Cómo no se acaba esto para darle un coscorrón a aquel? Y todos piensan que como rezaba mucho está en el cielo. La desviaron. Las preocupaciones de la vida, la búsqueda de la perfección por las propias fuerzas, y se desvió. Y es una buena intención, la búsqueda de la perfección, pero por las propias fuerzas y por el propio camino, y se desvió.
Por eso digo, todos tenemos que estar muy atentos, todos tenemos que estar muy atentos en esto. Porque para no caer en ese peligro, repito, como las abuelas, y luego echaban unos ojotes de pistola, así enojados, unos ojototes, así hasta los abrían. ¿Quién va a querer después de ahí seguir haciendo oración? ¿Quién después de los 3 pellizcos que te daban? No, y rece bien, 3 pellizcos, ¿cómo vas a rezar bien? Tienes 3 pellizcos, ahí no puedes estar rezando bien, amenazas. Lo único que sucedía es que los corazones iban endureciendo contra Dios. ¿Iban camino al cielo? No, y estaban rezando. Y no iba nadie camino al cielo, nadie camino al cielo. Por eso, qué rápido, qué fácil, no podemos descuidarnos porque nos arrebatan y nos hacen pensar que vamos en el camino, que estamos bien, que estamos haciendo lo que se debe. Es que quiero que todos recen de manera perfecta. ¿Perfecta según quién? ¿Según el concepto que tú tienes de la perfección o según lo que Dios sabe que cada quien puede? Habría que revisar eso, porque si es según el concepto de lo que yo creo, estoy cometiendo una injusticia. Puedo estar pidiéndole a alguien más de lo que puede dar, más de lo que esa persona puede dar, y si cometo esa injusticia, echo a perder mis oraciones. Hecho a perder mucho. Por eso tengamos cuidado. Hay que revisar constantemente nosotros los frutos para saber si esto está dando resultado o nos están desviando sin que nos demos cuenta. ¿Cómo? Revisa si hay frutos. Simplemente revisa si hay frutos. Debe de haber frutos de santidad, no de rezar más tiempo. Nosotros no necesitamos rezar más tiempo, sino al tiempo que rezamos darle más calidad en la oración, más atención a Dios, más amor a Él, hacerlo lo mejor dentro de nuestras posibilidades y permitirle a los demás en sus propias luchas que lo hagan de la mejor forma que se pueda. Y empezar a caminos de santidad. Los caminos de santidad son caminos también de paciencia ante las debilidades y defectos de los que nos rodean, porque el que tiene paciencia no es juez de su hermano. El que no tiene paciencia se está convirtiendo en juez. Tienes que hacerlo así, es decir, ya medí tus fuerzas, ya te conozco, ya sé cómo piensas, ya sé que te duele, ya tengo todos los datos en las manos y yo sé que puedes hacerlo así. Tú no sabes todo eso. Tú no sabes todo eso. Eso solo lo sabe Dios y es el único que puede exigir. Cada quien se debe revisar. Cada quien podemos motivar, podemos impulsar, podemos pedirle a una persona que se esfuerce un poco más. Es lo que podemos. Pero que la persona se esfuerza y no se nota, no te metas ya. Eso es entre Dios y la persona. Tú no sabes si está haciendo más esfuerzo que tú. Tú no sabes. Por eso los frutos son muy importantes. Frutos de santidad. Frutos de santidad. Si hay esos frutos de felicidad, porque la cercanía con Dios va dándonos felicidad, la santidad hace que la persona sea feliz. No existen personas más felices en el mundo que los santos. Los santos son los más felices, no los que tienen más, ni los que han podido alcanzar lo que querían. Los santos son los que son más felices. Se les nota en un rostro que es capaz de tener paz. Nosotros hemos perdido la paz hasta en la búsqueda de Dios porque los buscamos por nuestros caminos y no por los caminos de Dios. Por eso tenemos que buscar. Esto nos tiene que ir llevando a la paz, nos tiene que ir llevando a la felicidad y nos tiene que ir abriendo al amor al prójimo. Si no hay estos frutos, entonces hay algo que estamos haciendo mal. ¿O es que nos falta todavía trabajar más la oración? Para dar frutos de santidad, es decir, frutos de amor a Dios y al prójimo, lo que tenemos que revisar, si estamos dando estos frutos de santidad, de amor a Dios y al prójimo, se va midiendo un poquito a través de la bondad, pero no la persona. Si yo digo que soy santo, no sirve de nada. Si yo digo que ya crecí en bondad y en paciencia, no sirve de nada.
Cuando los que me rodean lo ven, entonces empieza a ser realidad. Cuando yo no lo veo, pero los que me rodean sí lo ven, significa que estoy inmerso en una guerra por dar fruto y se está dando fruto, pero yo no lo voy a poder ver. Cuando yo digo que tengo paciencia y tengo bondad y nadie lo nota, es porque no la hay. Es porque yo estoy confundido, he sido engañado. He sido engañado, pero el que sabe verdaderamente las cosas siempre va a ser nuestro buen Dios, nuestro buen Dios. Entonces tenemos que dejar que cada quien haga lo que le dé su gana. No, no. Nosotros tenemos que dar testimonio y tenemos que guiar, pero decía San Juan Bosco, y él trabajaba con puros niños de la calle, les ayudaba a salir de su situación, les ayudaba a ir dándole un sentido a su vida, y él decía, tenemos que tener mano dura, pero con guante de seda. Mano dura, pero con guante de seda. Es decir, bien dispuestos y bien firmes en no me voy a salir del camino de Dios ni por ti, ni por nadie, ni por nada, ni por alguien que me ataque, ni por alguien que no haga lo que yo le diga, ni por alguien que no es capaz de escuchar mis excelentes consejos, porque a veces eso creemos. No nos vamos a desviar por eso. Bien firmes en eso, pero lo demás se expresa con bondad. Con bondad. Si nosotros alguien que nos reta le respondemos, es porque somos iguales que ellos. Pero si alguien viene con su problema, yo le contesto lo que puedo contestar. No le voy a exigir que piense como yo, ni yo voy a pensar como él, pero le respeto. Yo no tengo por qué enojarme porque alguien piensa así. Que alguien dice, me voy a aventar de cabeza al infierno. Pues bueno, no te conviene. Vas a sufrir bastante, pero si eso es lo que quieres, pues hazlo. Ese es tu problema. Yo nomás lo que te puedo decir es, ese lugar no va a parar el sufrimiento. Es todo lo que te digo. Pero no me puedo enojar. Cada quien con sus luchas, con sus cosas. Nuestra fuerza está en la oración y no en nuestra convicción, ni en la presión que podemos ejercer sobre los demás para que sean lo que nosotros pensamos que debe ser. Y si te equivocas, y si se te va la mano, y si frustras, y si traumas, y si lastimas, y si esa persona termina aborreciendo a Dios, ¿cuántas personas han entrado a estudiar en colegios de religiosos, de religiosas, y salieron aborreciendo todo lo que oliera a iglesia? ¿Por qué? ¿Porque lo que les enseñaron estaba mal? No, en la forma como se los enseñaron. En la forma. Y con esto termino, les platicaba aquella vez de aquel señor que quería llevar a un perro a un concurso. Su perro era un perro muy bonito. Entonces alguien le dijo, mira, agarra este aceite que no sé de qué, no me acuerdo de qué era. Dice, pero la agarras y le abres el hocico y le avientas un puño de aceite todos los días y verás que el pelo le va a brillar y se le va a ver bien bonito. Y él compra el aceite, se le montaba al perro, le agarraba, le abría el hocico y el perro jaloneándose le aventaba el aceite. Después de días así, el perro se mueve, golpea el aceite, se cae y se rompe. El señor ve que ya se había tirado todo eso. Bueno, entonces va para traer alguna cosa para limpiar, regresa y el perro estaba lamiendo el aceite. Entonces, ¿qué pasó? ¿No quería el aceite? Sí, la forma era lo que no aceptaba el perro. La forma como se la daban. Por eso la paciencia, por eso la bondad, por eso, para que se acepte a Dios. No la dureza, no, con eso no vamos a conseguir que se acepte a Dios. Firmeza, porque no nos vamos a dejar arrastrar, pero guante de seda, poder acariciar. El guante de seda no es para golpear, es para acariciar y que se sienta suavecito, pero firmeza. Eso es lo que hace la Virgen, bien firme con Dios. No la movemos ni un poquito en algo que no sea la voluntad de Dios, pero muy amorosa y respetuosa con todos nosotros. Muy amorosa, nunca ha llegado a gritar, nunca ha llegado a golpear, no. Así también nosotros hay que tener estos frutos de santidad, hay que desear ser santos y hay que disponernos a ser santos, a pagar el precio de la santidad, que es dejar de hacer nuestra voluntad y abrazar la voluntad de Dios.
Pidámosle a Dios Padre nos conceda la gracia de que podamos dar frutos, que Él pueda venir y disfrutar de sus frutos, los frutos de su palabra sembrada en nosotros. Somos tierra donde Él va sembrando su palabra y debe de dar frutos, nuestras actitudes, actitudes de amor. Que nos ayude porque no es fácil y menos en estos tiempos. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.